Bien, acá me piden que sonría, difícil con el panorama que nos pintó el invitado, pero bueno. Lozano Claudio, este panorama que pintó el amigo recién. Carlos Cleri. Claro, en relación a la política y a lo que viene, ¿cómo lo ves? ¿Como un callejón sin salida o como que hay una luz al final del túnel? La luz al final del túnel es el tren que viene. Claro, claro. Bueno. No, la Argentina es un país que tiene todas las posibilidades de estar de otra manera. La verdad que tener que soportar el desánimo que producen estas políticas es francamente criminal. Te corto un segundo. El fin de semana tuve que ir por un tema de mi mujer, profesional de ella, a Mar del Plata. Yo no te puedo explicar lo que es Mar del Plata. El abandono, la falta de laburo, las empresas cerradas, la suciedad de la ciudad. Es del PRO este muchacho que es intendente, ¿no? Guillermo Montenegro. Ex PRO. Ex PRO y ex mandamás de la policía. Claro, era el, ministro de Seguridad de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, el que estaba a cargo de la policía. No lo quería dejar pasar porque tiene que ver con todo esto que hablabas. Y también vos, es muy ¿no? notorio la debacle de la industria textil en Mar del Plata. Un horror. A las 10 de la noche no había nadie en la calle. Pero ¿sabes qué es lo que no funciona? El día viernes el Banco Central sacó la información sobre el movimiento de las divisas en la Argentina. Y me parece, es un tema que nosotros hemos mencionado, pero que vale la pena ponerle los datos que muestra. Entonces, ahí te muestran, en primer lugar, que la Argentina, en el intercambio comercial, lo que le vende al mundo y lo que compra, le sobraron unos 11.000 millones de dólares. O sea, tenía su superávit. De la balanza comercial. De la balanza comercial. Pero por otro lado te dicen que vos tuviste que pagar deuda. Y la deuda que tuviste que pagar son 4.600 millones de dólares de intereses y unos 5.000 y pico de millones de dólares de capital. En total, 9.800 millones de dólares tuviste que pagar de deuda. Ya de los 11.000 ya no son. O sea, prácticamente el pago de deuda, de capital e intereses, estoy hablando de entre enero y julio del año 2025, se consumen totalmente la acumulación de divisas que vos hiciste por parte del saldo comercial. Pero a la vez, lo que también aparece es que vos tuviste un proceso de fuga de capitales durante los meses de abril, mayo y junio y julio, que llega a 14.200 millones de dólares. Hay un grafiquito que nosotros tenemos ahí para poner en pantalla, que si lo vemos, ustedes pueden ver cómo sube desde abril la curva, llegando al mes de abril, al mes de julio, con 5.400 millones de dólares de salida de capitales, de compra de divisas para atesoramiento. Entonces, cuando uno hace los números, resulta que el fondo durante esos 7 meses nos prestó 12.300 millones de dólares. Además, otros organismos internacionales nos prestaron 5.300, en total 17.600 millones de dólares de nueva deuda que tomamos. ¿Y cuánto se fue por fuga? 14.200 millones de dólares entre abril y julio. Y a la vez, como dije antes, tuvimos el tema del pago de los cerca de 9.800 millones de dólares de pago de deuda. Entonces, 14.200 de fuga y 9.800 de deuda. En total, 24.000 millones de dólares de pago de deuda y fuga de capitales. O sea, que se comieron todo el superávit de la balanza comercial el superávit y lo que nos prestaron. Y el préstamo. Pero a la vez,
por la distorsión de precios que tiene la Argentina en el marco de la fijación del dólar, ¿no? Y el retraso cambiario. Vos hablabas de Mar del Plata. ¿Qué supone esto? Está el tema del turismo. Mar del Plata es un centro turístico que tiene el impacto negativo de que el turismo el turismo interno en la Argentina se ha deteriorado al límite, no solo por la caída de los ingresos de la población, sino porque el ingreso de extranjeros es cada vez menor porque la Argentina se encareció en dólares y consecuentemente los que tienen guita en la Argentina se pueden ir afuera, ¿no? Sectores medios, medios altos y de altos ingresos, les resulta más económico veranear o pasarla en el exterior que acá, con lo cual en realidad el saldo en turismo fue negativo en 6.300 millones de dólares. Entonces, si uno suma lo que se fue por turismo, lo que se fue por deuda y lo que se fue por fuga, tenés 30.300 millones de dólares que salieron de la Argentina entre enero y julio. Es decir, el 74%, 7 de cada 10 de las reservas brutas que la Argentina tiene, se fueron en el curso de estos 7 meses. Y mientras por un lado vos recibiste créditos del fondo, te los fumaste durante todo el curso de este periodo y te fumaste el saldo comercial. Lo que no funciona es esta Argentina. La Argentina genera riqueza para dilapidarla en turismo en el exterior, fuga de capitales y pago de deuda pública, tomando permanente y sistemáticamente nueva deuda. O sea, el problema no es el bimonetarismo. El problema es que las riquezas que se generan en la Argentina, hay un sistema financiero y un sistema económico que hace que las riquezas que se generan se fuguen, se vayan al exterior. En pago de deuda externa, que es el mal cancerígeno que tiene la economía argentina, y la fuga de capitales, porque se la llevan los grandes grupos económicos que son los que se enriquecen con estas políticas neoliberales y en este desastre que, yo insisto, viene sosteniendo y promoviendo el gobierno de Milei. Es un saqueo deliberado. Caputo no es la primera vez que le roba de manera impune, ya lo hizo durante Macri, durante el gobierno de Macri, y vuelve a repetir los mismos mecanismos, y esto solamente se sostiene con corrupción, porque el pescado se pudre desde la cabeza, para inundar al conjunto de la sociedad, y con represión. En Córdoba. Y en Córdoba fue un escenario, porque cuando los compañeros de la Federación Territorial Nacional, que forma parte de la CTA, el jueves pasado realizaron una jornada nacional de lucha para irle a reclamar a los gobiernos provinciales y al gobierno nacional comida para los comedores, porque el hambre crece y la demanda crece, y asistencia para el funcionamiento de cooperativas y poder promover estos esquemas cooperativos de inventarse el trabajo. Bueno, la respuesta en Córdoba, ¿cuál fue? La represión. Metieron preso a 15 compañeros, entre ellos al secretario general de la CTA Autónoma, Federico, y metieron presa a la secretaria general de la Federación Nacional Territorial de Córdoba, Silvia, y esto con complicidad de la justicia. Hubo que movilizar en todo el país y ayer logramos la libertad de la totalidad de los compañeros detenidos, pero esto demuestra este escenario de saqueo de riquezas y de sostenimiento de la gobernabilidad por vía de la represión es lo que hay que frenar en la Argentina de manera urgente. Esa es la tarea. Bueno, pensaba, perdón, volviendo al comienzo. Sí. No, pero el tema, digo, el punto de vínculo entre el gobierno de la provincia de Córdoba, que es responsable directo de lo que hizo la represión policial y la justicia cordobesa, el punto directo de la criminalización de la protesta social, al igual que el gobierno de Milei.
Bien, nos vamos. Sí, decía que arrancamos con una crisis institucional, pero en realidad en el fondo hay una crisis económica que se está evidenciando en las calles. Recordaba, antes de venir hoy, un amigo mío que ya no está, que tenía una poesía canción que decía: pobrecito mi patrón cree que el pobre soy yo. Facundo Cabral. Los pobres son ustedes. Y los que se van a ir en helicóptero, si llegan como se fue el inútil de la Rúa, otro vaciador, van a ser ustedes. La diferencia es que estos van a ir presos. Milei, Karina y todos sus cómplices Y la van a ir familia, presos. y la familia del apellido célebre, ¿no? Tristemente serio. Bien, nos vamos, espero que haya sido de su agrado, esperamos que haya sido de su agrado. No fue demasiado buenas noticias hoy, como todos los martes, pero bueno, es lo que hay. Vaya, vote, échelos con el voto. Es lo mejor que nos puede pasar y lo peor que les puede pasar a ellos. Nos encontramos el próximo martes en Agenda Propia con ustedes.